La madrugada caía sobre Medellín con una neblina espesa que parecía abrazar las calles silenciosas. En la terminal, el aire olía a café recién colado y diésel. Un autobús de pintura azul desgastada esperaba su partida hacia Bucaramanga, un recorrido largo por carreteras de curvas infinitas, montañas y pueblos donde la vida se movía al ritmo del gallo y del río. Andrés Londoño subió con su mochila al hombro, el cuaderno en el que siempre anotaba historias y una mirada distraída. Era periodista, acostumbrado a recorrer caminos donde pocos querían ir. Llevaba semanas buscando relatos de comunidades olvidadas, pero en el fondo necesitaba algo más que una nota. Buscaba un sentido, una señal que le dijera que aún valía la pena creer. El conductor, un hombre robusto con bigote gris, lo saludó con una sonrisa cansada. «¿Hasta Bucaramanga, amigo?» «Sí, señor. ¿Cuánto tardamos?» «Depende del clima y de los huecos del camino. Si Dios quiere, llegamos antes del anochecer». Andrés se acomodó cerca de la ventana. A su lado, una mujer joven con rostro sereno y mirada firme sostenía de la mano a un niño de unos 8 años. Tenía el cabello rizado y ojos tan claros que parecían mirar más allá de todo. El niño jugaba con un pequeño crucifijo de madera, pasándolo entre los dedos con una calma extraña para su edad. El autobús se llenaba poco a poco. Un campesino de sombrero raído, una estudiante con auriculares, 2 hombres silenciosos con mochilas negras y rostros duros. Afuera, un vendedor ambulante ofrecía empanadas y botellas de agua mientras el cielo comenzaba a aclarar. Cuando el motor rugió, el sonido resonó en los cuerpos de todos. El vehículo se puso en marcha, dejando atrás la ciudad que despertaba lentamente. Las luces de Medellín se desvanecían entre la bruma y el silencio del amanecer se mezclaba con el murmullo del motor. El niño observaba la carretera con una expresión tranquila, casi solemne. De repente, dijo con voz suave: «Mamá, él vendrá, ¿verdad?» La mujer lo miró sorprendida. «¿Quién, hijo?» «Él, el que prometiste que siempre nos cuida». Andrés escuchó sin querer y sintió un escalofrío inexplicable. La madre sonrió acariciando el cabello del niño. «Sí, amor, él siempre viene cuando más se necesita». El periodista desvió la mirada hacia el paisaje. Los árboles se mecían con el viento y el sol comenzaba a filtrarse entre las montañas, tiñendo de dorado las laderas húmedas. Anotó en su cuaderno: «Los caminos de Colombia guardan más historias que las ciudades». A su alrededor, los pasajeros parecían perderse en pensamientos. Don Efraín, el campesino, mascaba un trozo de panela. La muchacha escribía algo en su celular. Los 2 hombres del fondo hablaban en voz baja, apenas un murmullo. Andrés notó la rigidez de sus movimientos, el nerviosismo en sus manos, pero lo atribuyó al cansancio o al frío de la madrugada. El autobús tomó velocidad al salir de la autopista principal. El aire fresco entraba por las rendijas y el olor a tierra mojada llenaba el interior. El conductor encendió la radio. Una canción vallenata hablaba de amores que se fueron, de esperas que nunca terminan. El niño miró a Andrés con curiosidad y le sonrió. «¿Usted también va lejos?» «Un poco», respondió él, «pero creo que todos vamos lejos, aunque no sepamos a dónde». El pequeño asintió abrazando su crucifijo. El periodista no lo sabía aún, pero ese viaje no le daría una historia común. Lo llevaría a las profundidades del miedo y la fe, donde la esperanza se convierte en la única forma de sobrevivir. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final, porque lo que está por suceder en ese autobús cambiará a todos para siempre. El autobús avanzaba con un rugido constante por la carretera serpenteante. La neblina comenzaba a disiparse y el sol se abría paso entre los pliegues de las montañas. A lo lejos, el verde se extendía hasta perderse, salpicado por casitas de techo rojo y cultivos de café que perfumaban el aire. El conductor tarareaba una canción vieja mientras pasaban frente a un puesto donde una anciana vendía arepas y tinto caliente. Dentro del autobús, los pasajeros empezaban a acomodarse en la rutina del viaje. Don Efraín, el campesino de manos ásperas,
Llevaba una bolsa con yuca y panela para su familia en Málaga. Su rostro, curtido por el sol, reflejaba resignación y ternura. Miraba por la ventana repasando los años que había pasado trabajando lejos, soñando con volver a su tierra. Frente a él, Camila, una joven estudiante universitaria, revisaba apuntes en una libreta llena de garabatos. Era delgada, con el cabello negro amarrado en una trenza. Su acento paisa era suave, casi musical. Estudiaba enfermería y regresaba a su pueblo para cuidar a su abuela enferma. Tenía los ojos llenos de cansancio, pero también de esperanza. Más atrás, los dos hombres de chaquetas negras permanecían en silencio. Uno de ellos, de barba rala, observaba a los pasajeros con mirada dura. El otro, más joven, parecía nervioso. Movía la pierna sin parar, como si algo le quemara por dentro. Andrés los notó, pero evitó mostrar curiosidad. En su experiencia como periodista, había aprendido que los rostros dicen mucho, pero las intenciones suelen esconderse detrás de los silencios. María Fernanda, la madre del niño, se inclinó para sacar de su bolso una pequeña botella de agua. El niño bebió un sorbo y volvió a mirar la carretera con esa serenidad inquietante. «Mira, mamá, parece que el cielo está bajando», dijo señalando las nubes que cubrían las montañas. «Sí, amor», respondió ella sonriendo. «Así son los caminos de Dios. A veces se nublan, pero siempre te llevan a algún lugar». Andrés, que estaba junto a ellos, no pudo evitar anotar la frase en su cuaderno. Tenía algo poético, casi profético. El periodista admiraba la fe de la gente del campo, esa confianza que no necesitaba pruebas. Sin embargo, dentro de sí sentía un vacío. Desde la muerte de su hermano, había dejado de creer en milagros. El bus hizo una parada en un pequeño pueblo llamado San Luis. El conductor bajó para comprar un tinto y revisar el motor. Los pasajeros aprovecharon para estirar las piernas. El olor a tierra húmeda, a plátano frito y gasolina llenaba el aire. Una radio sonaba desde una tienda. «Vivir sabroso es un arte», decía la voz del locutor entre risas. Camila compró una empanada y ofreció una a don Efraín. «Cómasela, don, todavía está calientita». «Dios le pague, mija. No hay nada como la comida del camino». El niño se acercó a un perro callejero y lo acarició. El animal movía la cola, tranquilo, como si lo conociera de antes. Andrés observó la escena con una mezcla de ternura y desconcierto. Había algo en aquel pequeño que desarmaba el ambiente. Su presencia irradiaba una calma extraña, como si trajera un silencio distinto al de los demás. Cuando todos regresaron al bus, el cielo comenzó a cubrirse de nuevo. Las nubes bajaban sobre las montañas y un viento frío se colaba por las ventanas. El conductor encendió las luces interiores y la radio volvió a sonar. En la ruta, algunos tramos parecían vacíos, sin señales, sin casas, solo el eco del motor y el sonido lejano de los grillos. Los dos hombres de atrás intercambiaron una mirada rápida. Andrés la notó. No dijo nada, pero su estómago se tensó. Aquella sensación de inquietud comenzó a crecer, tan leve como una brisa, pero imposible de ignorar. El niño volvió a hablar, en voz baja. «Mamá, falta poco». María Fernanda lo miró, confundida. «¿Poco para qué, hijo?» «Para que todo cambie». La mujer sonrió pensando que era solo una ocurrencia infantil y le acarició la mejilla. Andrés, sin entender por qué, anotó la frase exacta en su cuaderno. Algo en su instinto le dijo que debía recordarla. El autobús retomó la carretera, adentrándose en un tramo más estrecho y solitario. Afuera, la neblina volvía a caer como un velo espeso y el silencio se apoderó del interior. Andrés sintió un presentimiento leve, un susurro invisible que lo acompañaría por el resto del viaje. El autobús seguía su ruta entre montañas que parecían tragarse el cielo. El motor rugía con esfuerzo, subiendo lentamente por los caminos de tierra y piedra. A los lados, los abismos se abrían profundos, cubiertos de vegetación húmeda. La neblina volvía a espesarse y el ambiente dentro del vehículo se sentía más denso, más pesado, como si el aire hubiera cambiado de peso.
Andrés repasaba sus notas distraído. Había anotado las palabras del niño varias veces, sin saber por qué le resultaban tan inquietantes. En sus viajes había escuchado cientos de frases curiosas, pero aquella tenía algo distinto. Para que todo cambie. Lo leyó en silencio, y un escalofrío recorrió su espalda. Camila dormía con la cabeza recostada en la ventana. Don Efraín rezaba en voz baja, moviendo los labios apenas. Los dos hombres de atrás seguían callados, observando la carretera con rigidez. De vez en cuando, uno de ellos sacaba el teléfono y miraba la pantalla, aunque no parecía haber señal. El conductor murmuró algo y bajó un poco la velocidad. «Esta parte del camino siempre se pone fea cuando hay neblina», dijo. «Pero tranquilos, ya pasamos lo peor». Su voz sonaba más para sí mismo que para los demás. Entonces, sin previo aviso, el niño habló con claridad, mirando al frente. «Él vendrá». El sonido de su voz rompió el silencio con la fuerza de un trueno. Todos voltearon hacia él. La madre lo miró sorprendida. El conductor giró apenas la cabeza, y hasta los dos hombres del fondo levantaron la vista. «¿Qué dijiste, hijo?», preguntó María Fernanda intentando sonreír. «Él vendrá», repitió el niño con serenidad. «Ya lo escuché». Una tensión invisible recorrió el autobús. Algunos pasajeros intercambiaron miradas incómodas. Camila se acomodó el cabello, intentando disimular su nerviosismo. Don Efraín frunció el ceño. «¿Y quién va a venir, mijo?», preguntó con tono amable. «El que calma los caminos», respondió el pequeño, sin apartar la vista de la carretera. Un murmullo recorrió el vehículo. La madre bajó la cabeza, avergonzada. «Perdónenlo, no duerme bien cuando viajamos», dijo en voz baja. «A veces dice cosas raras». Andrés la miró, intrigado. «No se preocupe», respondió. «Los niños dicen lo que sienten. Tal vez tenga un presentimiento». Ella suspiró. «Ojalá fuera eso», susurró. «Pero lo dice desde anoche, que alguien viene, que no debemos tener miedo». Andrés la observó con atención. La mujer hablaba con un tono entre la fe y el desconcierto. El periodista quiso preguntar más, pero se contuvo. A través de la ventana vio cómo la carretera se estrechaba y el cielo se oscurecía de nuevo. Un olor a tierra húmeda llenaba el ambiente. De repente la radio falló. El vallenato se cortó en seco, reemplazado por un zumbido. El conductor golpeó el tablero. «Va otra vez la señal. Estos cerros no dejan pasar ni el viento». El niño cerró los ojos, murmurando algo casi inaudible. María Fernanda lo tomó de la mano. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí, él viene», dijo, y sonrió levemente. Los pasajeros se quedaron en silencio. Algunos intentaron reír para aliviar la tensión, pero nadie lo logró del todo. Andrés se recargó en el asiento, tratando de convencer a su mente de que aquello no tenía importancia. Sin embargo, en el fondo, algo en su instinto le decía que el viaje había cambiado desde esas 3 palabras. El conductor volvió a acelerar. El autobús se adentraba en una zona más desolada. Las señales desaparecían, los árboles se cerraban sobre la carretera y el sol quedaba atrapado detrás de una cortina de nubes. Andrés cerró su cuaderno. No podía concentrarse. Las palabras del niño le daban vueltas en la cabeza como un eco persistente. «Él vendrá». Miró al pequeño una vez más. El niño lo observaba con calma, sin miedo, como si supiera algo que los demás ignoraban. Una curva pronunciada los sacudió, y el silencio regresó. Afuera, solo se escuchaba el motor y el golpeteo constante de las piedras contra el chasis. El periodista suspiró, mirando el horizonte cubierto de niebla. No lo sabía, pero aquella frase sería la línea que dividiría su vida en 2, antes y después de escuchar al niño. La carretera se estrechaba entre las montañas, y el autobús avanzaba con lentitud por un tramo lleno de baches. Afuera, la neblina cubría el paisaje como un manto espeso, y apenas se distinguían los árboles a los lados del camino. Dentro, el silencio era casi absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del motor y el roce leve del viento contra las ventanas. Andrés miró su reloj. Habían pasado más de 3 horas desde la última parada.
El conductor parecía nervioso. Tocaba el claxon de vez en cuando, como si quisiera ahuyentar algo invisible. ¿Todo bien allá adelante?, preguntó Andrés. Sí, pero este tramo es peligroso, respondió el conductor sin apartar la vista del camino. Hace unos meses asaltaron un bus por aquí. Mejor no hablar mucho de eso. La frase cayó como una sombra. Algunos pasajeros se inquietaron. Camila se acomodó en su asiento y miró por la ventana. Don Efraín apretó su gorra entre las manos. María Fernanda abrazó al niño, que seguía tranquilo, observando la neblina con una calma desconcertante. De pronto, un ruido seco rompió el silencio. El autobús dio un salto violento y se detuvo con un chirrido metálico. El conductor frenó con fuerza. «Carajo», murmuró, «algo en la llanta». El motor siguió rugiendo unos segundos antes de apagarse. Afuera, la neblina parecía espesarse aún más, como si el aire se hubiera detenido. El conductor abrió la puerta con cautela. «No se bajen», advirtió. «Voy a revisar». El hombre descendió y desapareció entre el humo blanco. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Andrés se levantó intentando mirar hacia afuera, pero no veía nada. El corazón le latía rápido, sin razón aparente. Entonces, una sombra se movió entre la niebla, luego otra. Dos siluetas se acercaron por el costado del bus. El periodista sintió un nudo en el estómago. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió bruscamente. Dos hombres subieron apuntando con armas viejas pero cargadas. «¡Todos quietos!», gritó uno con voz ronca. «¡Nadie se mueva!». El pánico estalló como un relámpago. Algunos gritaron, otros se cubrieron el rostro. El conductor fue empujado de nuevo al interior, con las manos arriba. «Tranquilos», balbuceó. «No tenemos dinero, solo pasajeros». El hombre de barba rala, que antes viajaba en el fondo, se levantó. «Ya saben lo que hay que hacer», dijo al otro con frialdad. Los pasajeros comprendieron al instante. Los dos sospechosos del viaje eran parte del grupo. Andrés sintió cómo se le helaba la sangre. Tomó aire lentamente, intentando no moverse. «¡Teléfonos!», ordenó el líder. «Todos los celulares al piso». Camila temblaba. Don Efraín intentó calmarla con una mano. La madre del niño abrazó con fuerza a su hijo, cubriéndolo con el cuerpo. Uno de los hombres, más joven, recorría el pasillo con pasos inseguros recogiendo los teléfonos. Sus manos temblaban. Cuando llegó al asiento de Andrés, el periodista lo miró directo a los ojos. No vio odio, sino miedo. «Tranquilo», susurró Andrés. «Nadie va a resistirse». El joven bajó la mirada sin responder. El líder volvió a hablar, con voz dura. «Van a quedarse quietos hasta que demos la orden. Si cooperan, todo saldrá bien. Si no, ya saben». El autobús arrancó de nuevo. Uno de los secuestradores tomó el volante, mientras el otro vigilaba a los pasajeros con el arma levantada. Afuera, la neblina seguía tan espesa que parecía tragar el camino entero. Andrés trataba de pensar con claridad. «Mantén la calma, observa. Recuerda cada detalle», se repetía mentalmente. La periodista en él seguía viva, aunque el miedo le apretaba el pecho. El niño, sorprendentemente, no lloraba. Miraba al hombre armado con una expresión serena. «No tengas miedo», le dijo de pronto. El silencio fue absoluto. El secuestrador lo miró, desconcertado. «¿Qué dijiste, mocoso?» «Dije que no tengas miedo, él vendrá». El hombre frunció el ceño, sin saber cómo responder. Bajó la mirada un instante antes de volver a girarse hacia el frente. El líder lo miró molesto. «No te distraigas, Julián», gruñó. «Tenemos trabajo que hacer». El niño siguió en silencio, aferrado a su crucifijo. Andrés lo observó con asombro. Nadie entendía cómo podía mantener tanta calma mientras todos los demás se derrumbaban por dentro. A lo lejos, la carretera se hundía en la bruma. Nadie sabía hacia dónde los llevaban, pero en los ojos del niño había algo que parecía brillar entre las sombras, algo que no tenía miedo. El autobús avanzaba por una carretera cada vez más solitaria, envuelto en una neblina que parecía no terminar nunca. El motor zumbaba con un ritmo irregular, como si también sintiera miedo. Adentro,
El aire estaba cargado de sudor, de rezos murmurados y del olor metálico del miedo. Nadie hablaba. Nadie se atrevía siquiera a respirar con fuerza. El conductor original, aún temblando, había sido obligado a sentarse en el primer asiento. El nuevo chofer, uno de los secuestradores, mantenía la vista fija al frente con el rostro tenso. Andrés observaba cada movimiento, intentando memorizar el camino, aunque la neblina borraba todo rastro del paisaje. El periodista sabía que en ese tipo de rutas perder la referencia era lo mismo que desaparecer del mapa. Camila sollozaba en silencio, tapándose la boca con las manos. Don Efraín le ofreció un pañuelo arrugado. «Tranquila, mija. Lo importante es estar vivos». Su voz era débil, pero aún guardaba un hilo de esperanza. El líder del grupo caminaba lentamente por el pasillo, vigilando a todos. Su mirada era dura, impaciente. «Si alguien intenta hacerse el valiente, aquí mismo se acaba todo», dijo sin levantar la voz. Las palabras cayeron como piedras. María Fernanda apretó a su hijo contra el pecho. El niño seguía tranquilo, casi inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Andrés lo miró con desconcierto. Mientras todos parecían quebrarse, él no mostraba ni una grieta de miedo. «¿Estás bien, campeón?», preguntó Andrés en voz baja. El niño asintió lentamente. «Sí, señor. Todo va a estar bien». «¿Cómo puedes saber eso?», susurró sin esperar respuesta. El pequeño levantó la mirada. «Porque él viene». La madre lo abrazó con fuerza. «Hijo, por favor, guarda silencio», murmuró con voz quebrada. «Pero mamá, él siempre cumple», insistió con calma. El líder escuchó las últimas palabras y se giró molesto. «¡Cállense!», gritó, golpeando el asiento más cercano con la culata del arma. «No quiero oír una sola palabra». El niño lo miró sin parpadear. No había desafío en su mirada, solo una serenidad que desconcertaba. Andrés notó que el secuestrador evitó sostenerle la vista por más de un segundo. Era como si algo en ese pequeño lo desarmara. El autobús siguió su marcha por un sendero que parecía no tener fin. Afuera, la niebla se tornaba más densa, y apenas se veían las curvas del camino. Andrés sentía el cuerpo entumecido, los músculos rígidos por la tensión. Miró hacia el techo, respiró hondo e intentó mantener la mente clara. Ellos están nerviosos. Si pierden el control, será peor, pensó. El joven secuestrador, Julián, empezó a mostrar señales de agitación. Caminaba de un lado a otro, sudando, murmurando cosas que nadie alcanzaba a entender. «Tranquilo», le dijo el líder. «Falta poco». «No me gusta esto», respondió Julián. «El camino está vacío, no hay señal, no hay ni un carro». «Cállate», gruñó el otro. «Tú solo haz lo que te toca». El niño los miró y susurró algo tan bajo que solo Andrés lo oyó. «Está asustado, pero pronto entenderá». El periodista sintió un estremecimiento. Aquella voz infantil tenía una certeza que no pertenecía a su edad. Quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El motor tosió y el bus redujo la velocidad. Todos se tensaron. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Camila temblando. «Nada», respondió el líder, mirando por la ventana. «Solo un tramo difícil». El silencio volvió a imponerse. Afuera las montañas parecían cerrarse sobre ellos. Un trueno lejano retumbó entre los cerros. Andrés miró el reloj. Habían pasado más de 6 horas desde que salieron de Medellín, pero parecía que el tiempo se había detenido en aquel tramo sin nombre. Don Efraín se persignó. «Dios mío, protégenos», susurró. El líder bufó. «Ahorren sus rezos, aquí nadie los va a escuchar». El niño lo miró de nuevo, con esa calma que ya parecía sobrenaturalmente humana. «Sí, escucha», dijo simplemente. «Solo que todavía no ha llegado». El conductor giró apenas la cabeza y tragó saliva. Nadie se atrevió a responder. Andrés cerró los ojos por un instante. No sabía si temía más a los hombres armados o al silencio que los envolvía. Ese silencio denso, casi vivo,
que anunciaba que algo inevitablemente estaba por suceder. El autobús seguía internándose en las montañas, y la carretera se volvía cada vez más angosta, bordeada por precipicios y sombras. Afuera, la neblina se deslizaba como un río blanco, envolviendo todo en un silencio inquietante. Dentro, el miedo empezaba a apretar los pechos como una mano invisible. El líder del grupo observaba a los pasajeros con una mirada que mezclaba control y desconfianza. Julián, el más joven, caminaba por el pasillo con el arma en la mano, pero su pulso temblaba. Andrés lo notó y comprendió que aquel muchacho no estaba hecho para la violencia. Era apenas un chico atrapado en algo que lo superaba. Camila, incapaz de contenerse más, murmuró: «Nos van a matar aquí. Nadie sabe dónde estamos». Don Efraín la tomó del hombro. «No diga eso, niña. Mantenga la fe. Ellos solo quieren dinero, y cuando lo tengan nos dejarán ir». «¿Y si no?», preguntó ella con los ojos llenos de lágrimas. El líder los interrumpió con una voz seca. «Silencio. Nadie habla sin permiso». Sus palabras resonaron con un eco áspero. María Fernanda abrazó al niño con fuerza. El pequeño, sin embargo, mantenía la misma calma de siempre, mirando al frente, como si nada de aquello le perteneciera. Andrés observaba esa serenidad con una mezcla de curiosidad y angustia. El periodista decidió hablar, con voz baja, pero firme. «Escúchenme. Si perdemos la calma, esto se va a salir de control. Ellos están nerviosos, nosotros también. Pero si alguien hace un movimiento brusco, puede ser peor para todos». El líder lo miró con desconfianza. «¿Y tú quién te crees para dar órdenes aquí?». «No estoy dando órdenes», respondió Andrés sin titubear. «Solo digo lo que todos saben. Usted no quiere problemas, nosotros tampoco». Por un momento el silencio volvió. El secuestrador más joven bajó el arma unos centímetros. El líder lo notó y lo reprendió con una mirada. «No bajes la guardia, Julián», le dijo con tono amenazante. El muchacho tragó saliva y asintió. Andrés vio en él un temblor que no era solo de miedo, sino de duda. Los minutos pasaban lentos. El aire dentro del autobús se hacía pesado, cargado de respiraciones cortas y pensamientos oscuros. El miedo ya no era un sentimiento individual. Se había convertido en una presencia que dominaba a todos. Cada mirada, cada suspiro parecía despertar más tensión. Don Efraín empezó a rezar en voz baja. «Santa María, Madre de Dios». El líder se giró de inmediato. «¡Calla! Solo estoy pidiendo protección», balbuceó el campesino. «No le hago daño a nadie». «Te dije que te calles», repitió el hombre golpeando el respaldo de un asiento. El niño levantó la cabeza y habló con serenidad. «Déjelo rezar. No hace mal a nadie». El líder lo miró sorprendido. «¿Y tú qué sabes, mocoso? Sé que cuando uno reza, se calma el corazón. Y si usted se calma, todos vamos a estar mejor». Hubo un instante de silencio absoluto. Incluso Julián se quedó inmóvil, mirando al niño con los ojos muy abiertos. Andrés notó cómo el ambiente cambió apenas un grado, como si la tensión hubiera bajado un poco. El líder apartó la vista, molesto. «Niño, mejor cállate tú también», gruñó, aunque su voz ya no tenía la misma dureza. El bus siguió su marcha. Afuera, la neblina se movía lentamente, revelando de vez en cuando fragmentos del paisaje, un río lejano, un grupo de árboles torcidos, una casa abandonada al borde del camino. Dentro, los pasajeros empezaban a intercambiar miradas, buscando consuelo unos en otros. Camila susurró a Andrés: «¿Cree que saldremos vivos de esto?». Él respiró hondo antes de responder: «Sí, pero solo si seguimos juntos». El miedo divide, y cuando uno se divide se pierde. El periodista miró de nuevo a Julián. El muchacho se había sentado, con la cabeza entre las manos. Parecía confundido, prisionero de su propio remordimiento. Andrés pensó en acercarse, pero el líder vigilaba con ojos fríos. El niño volvió a hablar sin dirigirse a nadie en particular. «No tengan miedo, él ya está cerca». María Fernanda le acarició el cabello, intentando calmarlo,
pero su voz sonó frágil. «Por favor, hijo, no hables más de eso». El pequeño bajó la cabeza, sonriendo apenas. «Solo quiero que todos lo sepan». Andrés lo escuchó y sintió que aquella frase, repetida como un eco en medio del miedo, comenzaba a tener un peso diferente. El miedo colectivo había comenzado a quebrarse, aunque nadie lo entendía todavía. El autobús se internaba más y más en el corazón de las montañas. El sol se había perdido detrás de una cortina de nubes densas, y el aire frío se colaba por las rendijas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda. Nadie sabía exactamente dónde estaban, y esa incertidumbre pesaba como una piedra en el pecho de todos. El miedo ya no era tan ruidoso. Se había transformado en un silencio tenso. Los pasajeros evitaban cruzar miradas con los secuestradores, que también empezaban a mostrar señales de agotamiento. Julián, el más joven, había bajado el arma. La sostenía con las manos temblorosas, mirando por la ventana como si buscara una salida que no existía. Andrés lo observaba con atención. Había algo en ese muchacho que lo perturbaba. No era un asesino. Tal vez pensó era alguien empujado por las circunstancias, como tantos jóvenes que había entrevistado en su carrera. Tomó aire y decidió arriesgarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz baja. Julián lo miró sorprendido. «No importa». «Sí importa», insistió Andrés. «Si vamos a sobrevivir, tenemos que hablar como personas». El muchacho dudó unos segundos antes de responder. «Julián». El periodista asintió. «Está bien, Julián. ¿Cuántos años tienes?» 22. «Podría ser mi hermano», dijo Andrés. «A veces uno termina en lugares que no entiende, pero siempre hay camino de regreso». Julián frunció el ceño como si aquellas palabras le dolieran. «Tú no sabes nada de mí». «Sé que no quieres estar aquí», replicó Andrés con calma. «Lo vi desde que subiste al bus». El líder, que estaba adelante, giró la cabeza. «Deja de hablarle», gritó. Andrés levantó las manos. «Solo intento mantener la calma. No quiero problemas». El hombre lo observó unos segundos y volvió la vista al frente. Julián aprovechó ese momento para susurrar. «No teníamos opción. Nos mandaron a buscar algo, pero salió mal. Si no regresamos, nos matan». «Entonces no regreses», dijo Andrés con voz firme. «Hay cosas que no se pueden pagar ni con miedo ni con sangre». El joven se quedó callado, apretando los labios. En sus ojos había un brillo entre la culpa y la esperanza. María Fernanda observaba la conversación desde su asiento, abrazando a su hijo. El niño sonreía levemente, como si entendiera más de lo que escuchaba. «Él tiene buen corazón», susurró el pequeño. «¿Quién, amor?», preguntó ella. «El que está triste», respondió señalando a Julián. «Él también será perdonado». La madre intentó callarlo, pero el niño seguía mirando con ternura hacia el joven. Julián lo notó y por un instante bajó completamente el arma. «No sé por qué me mira así ese niño», murmuró, «como si supiera algo de mí». Andrés le respondió despacio. «Tal vez ve lo que tú ya olvidaste». El líder volvió a hablar, molesto. «Basta. Si alguien más abre la boca, disparo». Su voz resonó en el silencio, pero nadie respondió, ni siquiera Julián. Solo el rugido del motor llenó el aire durante varios minutos. El bus dio un salto al pasar por un bache profundo. Don Efraín soltó un gemido, y Camila trató de tranquilizarlo. «Aguante, don. Ya va a pasar». «Ojalá, mija», dijo él, «pero algo me dice que esto apenas empieza». Andrés apretó los puños. Sabía que debía mantener a todos enfocados, unidos, con la mente firme. Había visto demasiadas tragedias comenzar por el pánico. El niño volvió a hablar con una voz tan tranquila que todos lo escucharon. «No tengan miedo. Todo esto servirá para algo bueno». El líder soltó una carcajada amarga. «¿Algo bueno? ¿Tú crees que hay algo bueno en esto?». El pequeño no respondió. Solo lo miró con una serenidad que descolocó al hombre. Por un instante el arma pareció pesarle más. Andrés lo notó. Había una grieta formándose. Una posibilidad. La esperanza, mínima pero viva. La neblina afuera comenzaba a disiparse.
dejando entrever la cima de los cerros y el hilo de un río que brillaba a lo lejos. Dentro del autobús, la tensión seguía, pero algo imperceptible había cambiado. La desesperación absoluta había dado paso a un silencio distinto, uno que respiraba fe, aunque nadie quisiera admitirlo. Las horas se volvieron interminables. El reloj del conductor había dejado de marcar el paso del tiempo, y la carretera parecía una serpiente infinita entre montañas. Nadie sabía si era de día o de tarde, solo que el hambre comenzaba a doler más que el miedo. Los pasajeros estaban agotados. Camila tenía los labios secos, don Efraín respiraba con dificultad, y María Fernanda sostenía al niño en silencio, intentando ahorrar las últimas fuerzas. El pequeño, sin embargo, no se quejaba. Su mirada seguía serena, observando la ventana empañada como si allí encontrara algo que los demás no podían ver. El líder del grupo, cada vez más irritado, revisaba su reloj con impaciencia. «Tenemos que llegar antes del anochecer», dijo hablando más para sí mismo que para los demás. «¿A dónde?», preguntó Andrés. El hombre lo fulminó con la mirada. «Tú solo preocúpate por seguir respirando». El periodista desvió la vista, pero en su mente tomaba nota de todo: los gestos, los tonos, los silencios. Sabía que la desesperación era un enemigo más peligroso que las armas. Julián, sentado cerca del niño, se pasaba la mano por la frente una y otra vez. «No puedo más con este calor, con este ruido», murmuró. «Tómate un respiro», dijo Andrés con voz baja. «Nadie puede mantener la calma con el estómago vacío». El líder escuchó y soltó una carcajada áspera. «¿Crees que esto es un paseo? Coman si quieren, pero no queda nada». Abrió una bolsa y mostró apenas unas galletas quebradas. Las lanzó al suelo. «Repártanse eso, si les alcanza». Don Efraín recogió una, la partió en 4 y la pasó sin decir palabra. Camila la tomó con manos temblorosas y ofreció su trozo al niño. «Toma, pequeño, tú la necesitas más». El niño negó con la cabeza. «No tengo hambre, désela al señor de atrás», dijo señalando a don Efraín. La joven lo miró sorprendida, pero obedeció. El campesino aceptó el gesto con lágrimas en los ojos. «Dios te bendiga, hijo». «Ya lo hizo», respondió el niño, con una sonrisa leve. El ambiente dentro del autobús cambió apenas. Aquel acto pequeño, insignificante en otro contexto, se sintió como una chispa en medio de la oscuridad. Andrés lo notó. Algo tan simple como compartir un trozo de galleta había devuelto un fragmento de humanidad a todos. El tiempo seguía avanzando, lento y cruel. El hambre y el cansancio se mezclaban con la angustia. Julián se acercó al líder y le habló en voz baja. «Tenemos que parar, el motor está caliente». «No paramos», respondió el otro sin mirarlo. «Si no paramos, se va a fundir», insistió Julián. El hombre lo tomó del cuello y lo empujó. «Te dije que no discutas conmigo». Andrés intervino con cautela. «Déjalo revisar el motor. Si se daña, todos quedaremos varados». El líder lo miró con odio, pero al final asintió con un gesto brusco. 5 minutos. Ni uno más. El bus se detuvo al borde del camino. Los pasajeros aprovecharon para estirar las piernas. El aire olía a lluvia próxima, y un trueno lejano resonó entre los cerros. Julián abrió el compartimento del motor mientras Andrés lo observaba de cerca. «¿Por qué sigues aquí?», le preguntó el periodista. «Porque no tengo a dónde ir», respondió el joven, casi sin voz. «Siempre hay un lugar». «A veces se llama conciencia», dijo Andrés. El muchacho bajó la mirada. «No entiendes, hermano. Yo no elegí esto». El niño se había acercado sin que nadie lo notara. Lo miró con ternura y le dijo: «A veces no elegimos, pero podemos cambiar lo que sigue». Julián lo observó, desconcertado. «¿Tú qué sabes de eso?». «Sé que él te perdonará», dijo con una seguridad que hizo temblar al joven. El líder interrumpió: «Suban todos, no hay tiempo». Los pasajeros regresaron a sus asientos. Andrés se giró una última vez para mirar a Julián, que aún parecía perdido en sus pensamientos. La lluvia empezó a caer, suave primero,
luego más fuerte, golpeando los vidrios como un recordatorio del paso del tiempo. El hambre seguía, el miedo seguía, pero ahora, por primera vez desde que todo empezó, había un hilo invisible de esperanza corriendo entre ellos. Andrés lo sintió, como si algo los estuviera preparando para lo que aún no sabían que llegaría. El aguacero no cesaba. Las gotas golpeaban el techo del autobús con un ritmo que parecía marcar el paso del tiempo perdido. Afuera, las montañas se habían vuelto un laberinto de sombras y agua. El camino de tierra se transformó en lodo y el vehículo avanzaba con dificultad, resbalando en cada curva. El motor, que ya venía forzado, empezó a rugir con un sonido extraño, más profundo, casi agónico. El conductor original, con las manos aún temblorosas, miró al líder. «Ese ruido no me gusta. Si seguimos así, el motor se va a apagar». «Tú sigue manejando», respondió el secuestrador sin mirarlo. «Te estoy diciendo que no aguanta». «Sigue», repitió el hombre, golpeando el tablero. El autobús se estremeció, y tras unos metros, el motor tosió una última vez antes de morir. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar la respiración de todos. El líder maldijo entre dientes y golpeó el volante. «Maldita sea». Los pasajeros se miraron entre sí, sin saber si aquello era una buena o mala noticia. Julián bajó la cabeza, como si el ruido del trueno le hubiera caído encima. «Te lo dije», murmuró el conductor. «No aguanta más». El líder salió enfurecido. «Voy a revisar. Nadie se mueva». El viento se colaba por las rendijas, trayendo el olor a tierra mojada. Adentro, el niño observaba la lluvia con una calma que contrastaba con el caos. «Ya viene», dijo en voz baja. María Fernanda lo miró asustada. «¿Quién, hijo?» «Él. Ya está cerca». Andrés sintió cómo le recorría un escalofrío. Se inclinó hacia la madre. «¿Siempre habla así?» Ella asintió, con la voz apenas audible. «Desde hace días, como si esperara a alguien que solo él conoce». El líder volvió a subir, empapado, con el rostro crispado. «No arranca», dijo con rabia. «Estamos atrapados hasta que amaine la lluvia». «Podemos esperar», propuso Andrés con calma. «Tal vez alguien pase». «¿Alguien?», respondió el secuestrador con una carcajada amarga. «En este monte no pasa ni el viento». El niño volvió a hablar, sin apartar la mirada del camino. «Sí pasa. Ya viene». «¿Qué dijiste, mocoso?», preguntó el líder irritado. «Dije que viene alguien por el camino». El silencio se hizo absoluto. Todos miraron hacia el frente, aunque la neblina no dejaba ver más allá de unos metros. La lluvia seguía cayendo, pero había algo distinto en el aire. Una quietud que no era natural, una sensación que erizaba la piel. Don Efraín fue el primero en notarlo. «Miren, allá», dijo, señalando con la mano temblorosa. Entre la bruma, una figura se movía lentamente por el camino de tierra. Era imposible distinguir sus rasgos, solo una silueta que avanzaba bajo la lluvia, sin prisa, sin paraguas, sin miedo. Cada paso parecía resonar dentro del pecho de los pasajeros. Julián tragó saliva. «¿Quién será?» «No lo sé», dijo Camila, «pero no parece alguien de por aquí». El líder se tensó. «Cállense todos», gritó apuntando hacia el frente. «Si se acerca demasiado, lo detengo». Pero el niño sonrió. «No puedes detenerlo. Él no viene a hacernos daño». El secuestrador lo miró con furia, pero no pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo. Afuera, la figura seguía acercándose. Ya estaba a unos metros del autobús. La lluvia le caía encima, pero no parecía afectarlo. Caminaba con una serenidad imposible, con una seguridad que ninguno de los presentes había visto antes. El líder apretó el arma. «Si da un paso más, disparo», murmuró. Julián, temblando, lo detuvo con una mano en el hombro. «Es solo un hombre. Déjalo acercarse». «No sabes quién es», replicó el otro. «No», dijo Julián, «pero algo me dice que...». «No debemos tenerle miedo». El periodista observó al niño, que lo miró de vuelta con una sonrisa tranquila. «Le dije que vendría».
susurró. La figura llegó frente al autobús y se detuvo. Nadie dentro respiró. La lluvia caía a cántaros y, sin embargo, el hombre levantó la mirada con una paz que atravesó el cristal. En sus ojos no había amenaza, solo una claridad profunda que hizo que incluso el líder bajara el arma unos centímetros sin darse cuenta. El silencio volvió, más fuerte que nunca. Andrés sintió el corazón golpearle el pecho. En ese instante, sin entender cómo ni por qué, supo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre se detuvo frente al autobús mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza. Su figura, empapada, parecía envuelta en una luz tenue que el relámpago apenas dejaba ver. No llevaba equipaje, ni paraguas, ni abrigo. Solo una camisa blanca que se pegaba a su cuerpo y una expresión serena, casi imposible en medio del caos. El líder del grupo apuntó con el arma, respirando con dificultad. «Ni un paso más», advirtió con voz temblorosa. El hombre lo miró sin miedo. Su mirada era profunda, cálida, imposible de sostener por mucho tiempo. «No vine a hacerles daño», dijo con calma. «Solo quiero entrar». La voz era firme pero suave, con un timbre que parecía conocido por todos de algún modo inexplicable. Julián, sin entender por qué, bajó su arma. «Déjalo subir», dijo casi en un susurro. El líder lo miró sorprendido. «¿Estás loco? No sabemos quién es». «Míralo», replicó el joven. «¿Te parece alguien peligroso?» El silencio volvió. Los pasajeros observaban sin respirar. María Fernanda apretó la mano de su hijo que sonreía. «Te lo dije, mamá. Él vendría». El líder dudó unos segundos más, pero la intensidad de aquella mirada lo desarmó. Finalmente, bajó el arma un poco. «Sube, pero despacio», ordenó. El hombre asintió y subió los escalones con paso tranquilo. Cada movimiento parecía medido, cada gesto, lleno de una paz que contrastaba con el miedo que flotaba en el aire. Cuando pisó el pasillo del autobús, un silencio absoluto se apoderó de todos. La lluvia afuera se volvió un murmullo lejano. El recién llegado recorrió con la vista a los pasajeros. No dijo nada, pero cada persona sintió que aquella mirada los atravesaba, como si supiera lo que cargaban en el alma. Andrés, que había visto cientos de rostros en su trabajo, nunca había sentido algo igual. Era una mezcla de ternura y verdad, de consuelo y juicio al mismo tiempo. El hombre se detuvo frente a Julián. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó sin dureza. El joven se estremeció. «Porque no sé qué hago aquí». «Entonces ya sabes más que muchos», respondió él. «El miedo solo es oscuridad sin nombre». El líder, incómodo, intervino. «¿Qué quieres?» «Nada que no puedan dar», dijo el hombre. «Solo que recuerden quiénes son». Camila empezó a llorar sin saber por qué. Don Efraín bajó la cabeza y apretó el sombrero contra el pecho. El conductor, que aún temblaba, se sintió en calma por primera vez desde el inicio del viaje. El niño se levantó y caminó hacia él. Nadie lo detuvo. El hombre se agachó y lo miró con ternura. «Gracias por esperarme», le dijo. «Sabía que vendrías», respondió el pequeño. Ellos no creían. A veces el corazón de un niño ve lo que los ojos del miedo no pueden. El líder dio un paso al frente, intentando recuperar el control. «Basta de palabras. ¿Quién eres?» El hombre lo miró fijamente. No respondió de inmediato. En su silencio había algo más poderoso que cualquier grito. Luego dijo: «Alguien que aún cree que no es tarde». El secuestrador apretó el arma con fuerza, pero sus manos temblaban. Andrés observó cómo el hombre se acercaba a él sin temor. Lo miró directamente a los ojos, y en ese instante el periodista sintió una paz que lo desarmó por completo, como si algo dentro de él, dormido por años, hubiera despertado. El hombre le habló en voz baja. «Has buscado historias en cada rincón del país, pero olvidaste la tuya». Andrés sintió un nudo en la garganta. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz quebrada. «Alguien que siempre estuvo contigo, incluso cuando dejaste de creer». El líder gritó como si quisiera romper el hechizo. «¡Basta!
No te creo nada. El hombre lo miró, sin rencor. No hace falta que creas. Solo mira. El secuestrador apuntó, pero la fuerza le falló. Sus brazos cayeron lentamente, y la pistola golpeó el suelo. Julián lo sostuvo, evitando que se desplomara. Todos lo observaban, sin entender qué estaba ocurriendo, pero sabiendo que nada era igual que antes. La lluvia cesó. El silencio volvió a llenar el espacio. En los rostros de los pasajeros había lágrimas, miedo y alivio mezclados. Nadie se atrevía a hablar. El hombre se sentó en el asiento delantero y cerró los ojos un momento, como si simplemente estuviera descansando. Andrés lo miró sin parpadear. No entendía quién era ni cómo había llegado, pero en el fondo sabía que algo imposible acababa de entrar en ese autobús. El hombre permanecía sentado al frente del autobús, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre las rodillas. No dijo nada durante un largo rato, pero su sola presencia bastaba para llenar el espacio con una calma que los pasajeros no recordaban sentir. La lluvia había cesado por completo y un silencio espeso, casi sagrado, cubría el ambiente. El líder del grupo respiraba con dificultad, como si el pecho se le hubiera encogido. Miraba al hombre sin saber si tenía frente a sí a alguien real o a un espejismo nacido del cansancio. Julián, en cambio, no apartaba los ojos de él. Había algo en su mirada que le devolvía el aire, como si de pronto todo el peso que llevaba dentro comenzara a desvanecerse. El hombre abrió los ojos y miró a los pasajeros. Su voz sonó tranquila, pero cada palabra pareció grabarse en el aire. No vine a juzgar, vine a recordarles que todavía pueden elegir. Nadie respondió. Camila apretó las manos sobre su pecho, temblando. ¿Elegir qué?, preguntó con voz débil. Elegir la vida cuando todo parece perdido. Elegir la fe cuando el miedo es más grande. Elegir perdonar incluso cuando duele. Don Efraín se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y cómo se hace eso?, preguntó. ¿Cómo se perdona cuando uno lleva tanto dolor encima? El hombre lo miró con ternura. Perdonar no es olvidar lo que pasó, sino dejar de cargarlo en el corazón. No es debilidad, es libertad. Julián apretó los dientes. Usted no entiende. Nosotros no tenemos opción. Nacimos entre la violencia y nadie nos dio otro camino. Siempre hay otro camino, respondió el hombre. Pero para verlo primero hay que levantar la cabeza. El joven bajó la mirada y sus labios temblaron. Yo hice cosas que no puedo borrar, murmuró. Nadie puede borrar su pasado, dijo el hombre. Pero todos pueden decidir qué hacer con su mañana. Las palabras flotaron en el aire como una brisa suave. El líder del grupo cerró los ojos, respirando con fuerza, como si luchara contra algo dentro de sí. Andrés observaba todo en silencio, intentando comprender. En su vida había escuchado discursos, sermones y promesas, pero nada se parecía a aquello. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Cada frase parecía tener el peso de la verdad. El niño se levantó y se acercó despacio. «Te escuchan», dijo, «pero todavía tienen miedo». El hombre sonrió. «Entonces el miedo será nuestro punto de partida». Miró al líder directamente. «Tú has cargado la rabia demasiado tiempo. ¿Cuánto más piensas soportarla?» El secuestrador lo miró confundido. «¿Qué sabes tú de mí? Sé que perdiste algo que amabas y que nunca te perdonaste por ello, pero la culpa no te lo devolverá, solo te ata». El hombre endureció el rostro, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cállate», susurró. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé», respondió el otro con voz suave. «Lo sé porque he visto el peso del dolor en demasiados ojos. Pero hoy puedes dejarlo aquí, si quieres. Nadie te lo exige, solo se te ofrece». La tensión se quebró. Julián bajó la cabeza y comenzó a llorar en silencio. Camila se cubrió el rostro con las manos y hasta el conductor, que no había dicho una palabra desde el inicio, dejó escapar un sollozo. María Fernanda abrazó a su hijo y lloró también, sin saber por qué, solo porque algo dentro de ella se había abierto de golpe. Andrés
Sintió un calor en el pecho. Pensó en su hermano, en aquella culpa que lo había perseguido durante años, en todas las veces que se había negado a creer en algo más grande que él. Por primera vez, las lágrimas no le parecieron vergonzosas. El hombre los miró uno por uno, con una paz tan honda que dolía. «No vine a salvarlos del miedo», dijo finalmente. «Vine a recordarles que la esperanza no muere aunque el mundo la entierre». El viento sopló con suavidad, moviendo las cortinas del autobús. Afuera las nubes comenzaban a abrirse y un rayo de luz se filtró entre los cerros. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo. En los ojos de todos había el mismo brillo, la sensación de que algo imposible estaba ocurriendo y que, aunque no pudieran explicarlo, ya no eran los mismos que cuando aquel viaje comenzó. El aire dentro del autobús parecía distinto. La tensión que antes cortaba la respiración se había vuelto liviana, casi tibia. El hombre seguía de pie, sereno, mientras los pasajeros lo observaban en silencio, con el rostro empapado de lágrimas y asombro. Nadie sabía quién era, pero todos sentían que había algo en su presencia que desarmaba el miedo más profundo. El líder, que hasta hacía unos minutos había sostenido el arma con autoridad, la miró en sus manos como si de pronto no supiera qué hacer con ella. El metal pesaba más que nunca. Julián lo observaba en silencio, esperando una decisión que no llegaba. El hombre dio un paso al frente y habló con voz baja, pero firme. «Ya no necesitan estas armas. No son sus enemigos quienes las sostienen, sino ustedes mismos». El líder respiró con dificultad. «No entiendes. Si las soltamos, estamos perdidos. Si no las sueltan, ya lo están», respondió el hombre. Nadie puede avanzar con las manos encadenadas al miedo. Julián fue el primero en moverse. Bajó el arma y la dejó en el suelo, con un temblor que no era de frío, sino de alivio. «Ya no quiero seguir viviendo así», dijo, apenas audible. El líder lo miró, incrédulo. «¿Qué haces?» «Lo correcto», respondió el joven con voz firme por primera vez. «Ya basta». El silencio se alargó. Todos contenían la respiración. Andrés observaba cada gesto, con el corazón latiendo fuerte. Había visto rendiciones, había presenciado conflictos, pero nunca algo tan puro, tan humano. El líder apretó los dientes. Miró al hombre que había entrado bajo la lluvia y sintió un nudo en la garganta. «¿Y si me equivoco?», preguntó en voz baja. «Entonces aprendes», dijo el otro. «Pero si sigues igual, solo repites el dolor». El secuestrador bajó la cabeza. El arma cayó de sus manos con un golpe seco. El sonido resonó en el interior del bus como un trueno liberador. Nadie habló. Solo se escuchaba la lluvia que comenzaba a cesar del todo. María Fernanda abrazó al niño temblando. «Gracias, mi Dios», susurró entre lágrimas. El niño sonrió y miró al hombre con una dulzura infinita. «Te dije que vendrías», murmuró, casi como un secreto compartido. El conductor, incrédulo, se levantó despacio. «¿Ya terminó esto?», preguntó con voz temblorosa. El hombre asintió. «Nadie más tiene que sufrir, el camino los espera». Don Efraín, conmovido, se persignó y murmuró una oración de gratitud. Camila se secó las lágrimas y abrazó al campesino como si fueran viejos conocidos. Andrés observaba todo con una mezcla de alivio y desconcierto. No entendía cómo ni por qué, pero aquellos hombres armados, que minutos antes parecían dispuestos a todo, ahora estaban rendidos, con los ojos húmedos y el alma desnuda. El hombre se acercó al líder y le puso una mano en el hombro. «Aún puedes empezar de nuevo», le dijo. «Nadie está tan lejos como para no regresar». El secuestrador, quebrado, asintió lentamente. «No sé por dónde empezar». «Por el perdón», respondió el otro. «Empieza por perdonarte». Andrés sintió un nudo en el pecho. Aquellas palabras parecían dirigidas también a él. En silencio bajó la cabeza. No se atrevía a decirlo, pero por primera vez en años sintió que su corazón respiraba distinto. Julián miró al niño, como buscando una respuesta. «¿De verdad crees que puedo cambiar?». El pequeño asintió. «Ya lo hiciste», dijo.
Solo tenías que soltar el miedo. El líder se dejó caer en un asiento y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. No era rabia, era alivio. El arma seguía en el suelo, inofensiva, como un trozo de pasado que ya no tenía poder. El hombre miró a todos una vez más. Ahora sigan su camino. Cada uno sabrá qué hacer con lo que ha recibido. Nadie entendió del todo lo que quiso decir, pero en sus palabras había una verdad imposible de ignorar. La tormenta había cesado y entre las montañas el cielo comenzaba a abrirse. Un rayo de luz se filtró por las ventanas, iluminando el interior del autobús. Por primera vez en todo el viaje, nadie tenía miedo, ni siquiera los que habían empuñado las armas. Solo quedaba una sensación de paz tan real que dolía respirar. Andrés alzó la vista hacia el hombre, intentando grabar en su memoria cada detalle de aquel rostro que irradiaba serenidad. Sintió que debía preguntarle su nombre, pero una intuición le dijo que ya lo sabía. El amanecer comenzó a pintar de oro las montañas. La lluvia había dejado un aroma fresco, limpio, como si el mundo acabara de ser lavado de su propio dolor. Dentro del autobús, los pasajeros seguían en silencio, cada uno intentando asimilar lo ocurrido. Nadie se atrevía a hablar. Era como si un sueño demasiado real los hubiera tocado, uno del que no sabían si querían despertar. Andrés respiraba despacio, con el corazón todavía acelerado. Miró hacia el frente y lo buscó con la mirada. El hombre que había cambiado todo seguía allí, o al menos eso creyó por un instante. Pero cuando parpadeó, el asiento estaba vacío. «¿Dónde está?», preguntó con voz queda. María Fernanda se incorporó confundida. «¿Qué dices?». «El hombre, el que entró bajo la lluvia», dijo Andrés. «Estaba aquí, frente a todos». Los pasajeros miraron alrededor. Nadie lo vio salir, nadie escuchó la puerta abrirse. Sin embargo, ya no estaba. El silencio volvió a hacerse denso. Julián se levantó de golpe, buscándolo con la mirada por las ventanas. No puede haber desaparecido así. No había a dónde ir. Don Efraín salió tambaleando del asiento, con el sombrero apretado contra el pecho. «No puede ser. Yo lo vi. Todos lo vimos». Camila temblaba. «Tal vez se fue cuando bajamos la mirada». «¿A dónde?», replicó Andrés. «Afuera no hay huellas, solo barro». El periodista bajó por los escalones del autobús. El suelo estaba húmedo, cubierto de hojas y agua estancada. Caminó unos pasos y se detuvo. Allí, a unos metros del camino, el barro formaba una figura clara. Huellas, pero no eran como las de un hombre común. Eran profundas, nítidas, y al mismo tiempo parecía que la tierra se hubiera endurecido bajo ellas, como si el peso fuera luz. «Aquí estuvo», dijo Andrés con voz entrecortada. El niño apareció detrás de él, descalzo, con el crucifijo entre los dedos. «Te dije que vendría», susurró. Y vino. Andrés se giró lentamente. ¿Quién era, hijo? El niño lo miró con esos ojos que parecían ver más allá del mundo. El que no deja que el miedo gane. Las palabras lo dejaron sin aire. Quiso decir algo, pero no encontró qué. María Fernanda se acercó, llorando en silencio. «¿Lo viste salir?», preguntó ella. El periodista negó con la cabeza. «No». Simplemente ya no estaba. El líder del grupo, aún con la mirada vacía, se sentó en el suelo. «No entiendo», murmuró. «¿Por qué se fue?». «Porque ya hizo lo que tenía que hacer», respondió el niño, con voz firme. El sol comenzaba a asomar entre los cerros, tiñendo el horizonte de tonos dorados y rosados. Julián, con las manos temblorosas, se acercó a Andrés. «No sé qué pasó aquí, pero siento algo distinto», dijo, «como si me hubieran quitado una carga del alma». «A mí también», admitió Andrés. «No sé cómo explicarlo, pero ya nada pesa igual». El conductor encendió el motor, que esta vez rugió sin esfuerzo, como si nada se hubiera dañado. Los pasajeros se miraron entre sí en silencio, compartiendo la sensación de haber presenciado algo que escapaba a toda lógica. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre,
aunque todos lo pensaban. El bus retomó el camino lentamente. El aire entraba fresco por las ventanas y el cielo despejado iluminaba los rostros cansados pero serenos. María Fernanda abrazó al niño y le susurró: «Gracias por no tener miedo». «No era mío», dijo él con una sonrisa. «Era de todos». Andrés observaba el paisaje que despertaba a su alrededor. Las montañas parecían nuevas, los árboles más vivos. Sacó su cuaderno y escribió con mano firme: «A veces, la esperanza viaja sin avisar. Y cuando llega no se queda, simplemente te transforma». Julián se recostó en su asiento mirando por la ventana. «¿Y si nadie nos cree?», preguntó. Andrés sonrió con cansancio. «No importa. Hay cosas que no se cuentan. Se viven». El niño volvió a mirar por la ventana. El viento movía suavemente su cabello y una luz dorada iluminó su rostro. «Él no se fue», dijo en voz baja. «Solo tomó otro camino». El periodista lo escuchó y por primera vez en años no quiso entenderlo. Le bastó creerlo. El autobús descendía lentamente por el camino de montaña, envuelto en una claridad nueva. El cielo estaba limpio, y la neblina que antes lo cubría todo había desaparecido por completo. Parecía que el mundo respiraba distinto. Los pasajeros, aún en silencio, llevaban en los ojos una mezcla de cansancio y serenidad. Nadie se atrevía a romper aquella paz frágil que los acompañaba desde que el hombre desapareció. Andrés miraba por la ventana, con el cuaderno abierto sobre las rodillas. Escribía frases sueltas, como si temiera que las palabras se le escaparan. Cada vez que intentaba describir lo sucedido, el lápiz se detenía. «No hay lenguaje para explicar lo que toca el alma», pensó. Camila estaba recostada en el asiento, con la cabeza apoyada en el hombro de don Efraín. Ambos observaban el paisaje con una sonrisa leve. El campesino, después de mucho tiempo, se atrevía a hablar del futuro. «Cuando llegue a Málaga, voy a sembrar otra vez», dijo. «Ya no quiero vivir con miedo». «¿Y yo?», respondió ella, «voy a seguir estudiando. Quiero ayudar a la gente como ese hombre nos ayudó a nosotros». Sus voces eran suaves, casi un murmullo, pero cada palabra tenía el peso de una promesa. Julián, en cambio, permanecía en silencio. Llevaba las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Andrés se acercó y le habló con calma. «¿Qué piensas hacer ahora?». El joven lo miró sin responder por un momento. Luego suspiró. «No lo sé. No tengo a dónde volver, pero tampoco quiero seguir huyendo». «Eso ya es un comienzo», dijo el periodista. «A veces, regresar no es volver a un lugar, sino volver a uno mismo». Julián asintió. Por primera vez desde que lo conocía, Andrés vio en él una chispa de esperanza. María Fernanda observaba a su hijo, que iba dormido en su regazo. El crucifijo colgaba aún de sus dedos, y su respiración tranquila llenaba el aire con una calma que contagiaba. El conductor rompió el silencio. «Hay un pueblo a unos 20 minutos. Podremos avisar a la policía». Nadie protestó. Todos sabían que había llegado el momento de enfrentarse a la realidad. A medida que se acercaban, el paisaje cambiaba. Las casas de adobe y los techos de teja aparecían entre los árboles, y el olor a pan recién horneado comenzó a colarse por las ventanas. Era un pequeño pueblo, escondido entre las montañas, donde el tiempo parecía detenido. Al ver el autobús llegar, algunos vecinos se acercaron curiosos. El conductor bajó primero. Habló con un oficial que patrullaba en una moto vieja. Poco a poco, la noticia se extendió. Los pasajeros, uno a uno, fueron descendiendo. Los uniformados tomaron nota, ofrecieron agua y comida, y los llevaron a una pequeña estación donde podían descansar. Andrés se quedó al lado del autobús mirando el horizonte. En el reflejo del cristal, creyó ver una figura conocida, apenas un destello blanco que se desvanecía entre los árboles. Cerró los ojos y sonrió. «Gracias», susurró, «donde quiera que estés». Cuando volvió la vista al grupo, vio que Julián hablaba con los policías. No pedía clemencia ni intentaba escapar. Simplemente contaba la verdad, sin esconder nada.
Los agentes lo escuchaban en silencio. María Fernanda se acercó al periodista y le tomó la mano. ¿Cree que lo perdonarán?, preguntó ella. No lo sé, respondió Andrés, pero hoy él empezó a perdonarse a sí mismo, y eso vale más que cualquier sentencia. El niño despertó entonces bostezando. ¿Ya llegamos, mamá? Sí, mi amor, dijo ella acariciándole el cabello. Ya llegamos. Entonces él tenía razón, respondió el pequeño. Dijo que el camino nos llevaría a casa. El periodista anotó esas palabras en su cuaderno sin querer perderlas. Luego levantó la vista hacia el cielo despejado. Las nubes se movían lentamente, formando figuras que parecían manos extendidas. Camila, de pie junto a don Efraín, comentó en voz baja. No sé qué pasó exactamente, pero siento que no fue solo suerte. El campesino asintió. Yo tampoco. Algunos milagros no hacen ruido. Andrés cerró el cuaderno y lo guardó con cuidado. Sabía que aquella historia marcaría su vida para siempre, pero también comprendía que ninguna palabra podría hacer justicia a lo que habían vivido. Mientras el sol bajaba sobre las montañas, el autobús quedaba atrás, inmóvil, como un testigo silencioso de algo que solo ellos habían visto. Y en el aire quedaba flotando una certeza. Aunque el viaje había terminado, el verdadero camino apenas comenzaba. El sol ya se había escondido tras las montañas cuando el autobús arrancó nuevamente. Los pasajeros, cansados pero serenos, se acomodaron en sus asientos, cada uno perdido en sus pensamientos. El aire fresco de la tarde se colaba por las ventanas, trayendo consigo un perfume a tierra húmeda, a vida renovada. Andrés miraba el horizonte, pero no veía el mismo paisaje que había visto al principio del viaje. Ahora, el mundo parecía más amplio, más lleno de posibilidades. El niño estaba dormido en los brazos de su madre, su rostro tranquilo, como si nada hubiera pasado, como si el peso de las horas oscuras ya no lo tocara. María Fernanda lo abrazaba con una sonrisa tenue, como si comprendiera algo que antes no podía. El periodista miró hacia los demás. Julián, aunque seguía callado, ya no tenía la expresión perdida que lo caracterizaba. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con algo diferente, como si una chispa interna se hubiera encendido en su corazón. Don Efraín, sentado junto a Camila, murmuraba palabras de agradecimiento, como si no pudiera dejar de agradecer a Dios por haber llegado hasta allí. La joven estudiante, por su parte, miraba el paisaje, pero no con la misma desesperación que antes. Su rostro había cambiado. Ya no era solo el reflejo de la angustia, sino de una paz que nunca antes había conocido. Andrés se sintió abrumado por la tranquilidad que lo rodeaba, pero no supo cómo explicarlo. El viaje había comenzado como una travesía de miedo, pero en el fondo se había convertido en una experiencia de transformación, no solo para los secuestradores, sino para todos. A veces pensaba, los caminos más difíciles son los que nos enseñan lo que realmente somos. Miró de nuevo al niño, que seguía dormido. ¿Quién eres, hijo?, se preguntó en voz baja. El hombre que había subido al autobús bajo la lluvia parecía haberse desvanecido como un espejismo. Y sin embargo, Andrés sentía que estaba allí, en cada rincón del autobús, en cada alma que había tocado. La sensación de su presencia no se iba. Era como si se hubiera quedado con ellos, más allá de lo visible. El silencio se alargó mientras el autobús avanzaba por la carretera. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, y la luz dorada de la puesta del sol se filtraba a través de los árboles. Andrés sacó nuevamente su cuaderno. Sin pensar, comenzó a escribir, aunque no sabía qué palabras elegir para describir lo que había ocurrido. No había palabras suficientes para explicar lo que todos sentían. De repente, el niño despertó, mirando a su alrededor con ojos curiosos. ¿Ya llegamos?, preguntó con una sonrisa. Pronto, hijo, respondió María Fernanda, acariciándole el cabello. Andrés observó el brillo en los ojos de la madre. Había algo nuevo en ella, algo que no estaba allí al principio. La incertidumbre había sido reemplazada por una certeza tranquila, una fe renovada. Julián, que había estado mirando por la ventana, se giró hacia Andrés. «¿Qué crees que pasó allí?»,
preguntó, señalando al lugar donde el hombre había desaparecido. Andrés lo miró por un momento sin saber cómo responder. No lo sé, tal vez nunca lo sabremos, pero sé que algo cambió. Julián asintió, como si esas palabras le dieran el consuelo que necesitaba. Sí, eso siento también. Algo se movió dentro de mí. Don Efraín intervino, su voz grave pero llena de calma. Lo que pasa en los caminos es que te cambia sin que te des cuenta. A veces no ves lo que te enseña hasta mucho después. Camila sonrió mirando al viejo campesino con cariño. A veces no necesitamos entender todo, solo sentirlo. El autobús continuaba su marcha, y mientras el horizonte se teñía de colores cálidos, los pasajeros sentían que algo había quedado atrás, pero al mismo tiempo, algo nuevo había comenzado para todos. El miedo que había sido su compañero en tantas horas ya no era necesario, no porque hubiera desaparecido, sino porque, de alguna manera, se habían hecho más grandes que él. Andrés cerró su cuaderno y lo guardó. Miró a los demás, una última vez. «El viaje terminó», dijo en voz baja, como si hablara para sí mismo. «Pero esto no es el final». Y mientras el autobús avanzaba hacia lo desconocido, él sabía que en el interior de cada uno de ellos quedaba la huella de lo que había sucedido. No había palabras suficientes, no había forma de medirlo, pero la transformación estaba allí, grabada en sus corazones.